Le pido a Dios que me guíe en este tema que vamos a analizar en este momento. Estamos hablando acerca del grupo eh, de la Sociedad de los Testigos de Jehová. El análisis que estamos haciendo es que si la sociedad de los testigos de Jehová son el pueblo que Dios eligió para que presentaran la predicación de los tres ángeles que presentan el Evangelio eterno. La predicación que está escrita en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 en adelante. Y también la predicación que tiene paralelo con esta predicación del Evangelio eterno, lo que está escrito en Apocalipsis capítulo 18. Nuestro análisis es que si esta sociedad es o son o es la institución que Dios eligió para que predicara este evangelio eterno que los ángeles están predicando. Ya hemos visto en nuestros estudios anteriores que estos ángeles representan a la institución, a la iglesia, al grupo que debe predicar este mensaje. Y precisamente nuestros estudios es para analizar quién es la iglesia, qué institución fue la que Dios señaló para predicar este mensaje. Primeramente, estuvimos analizando acerca de los mormones. Ahora, en el tema anterior y en este, estamos analizando los testigos de Jehová. En el tema anterior, comenzamos a hablar acerca de la versión Nuevo Mundo, que es la Biblia que los testigos han hecho, es la que ellos reconocen y con la que ellos estudian. Estuvimos analizando algunas cosas que en esta Biblia está. En nuestro análisis con respecto a este grupo, a esta sociedad, dijimos en el tema anterior que no es correcto esta versión en español porque no es correcto hacer una, una traducción a un idioma basando en otra traducción a otro idioma que no sean los originales, porque siempre que se hace alguna traducción se pierde con respecto a los originales. Pero hay otro aspecto que tiene que ver con esta versión de Nuevo Mundo. Yo la que tengo, repito, es la primera edición, no tengo la segunda edición, y eso me va a servir también para enseñar otra cosa más con respecto a esta Biblia, que los testigos de Jehová son los que la hacen, son los que la presentan. Vamos a notar ahora, aparte de lo que pueda perder de pasar de la traducción inglesa a la española, aparte de eso, vamos a notar algunas cosas que está claramente señalada en esta versión bíblica. Lo que nos estamos refiriendo es a lo siguiente. Es diferente estudiar la Biblia
y basar nuestra creencia, basar lo que nosotros enseñamos por lo que estamos leyendo en la Biblia. En esta versión, los testigos de Jehová hacen al revés. Ellos tienen su teoría, tienen sus enseñanzas y hace que el texto de la Biblia diga lo que ellos están creyendo. Voy a aclarar esto por la seriedad de lo que estoy diciendo. Una cosa es, por ejemplo, aquí tengo una Biblia Reina Varela del 79, aquí tengo la Biblia de los Testigos, el Nuevo Mundo, ya sea esta versión o sea cualquiera de las otras versiones que voy a enseñarles dentro de un momento, que es lo mismo cuando los hijos de Dios, cuando los seres humanos queremos hacer la voluntad de Dios, queremos hacer lo que la Biblia dice, nosotros buscamos en la Biblia, estudiamos la Biblia en oración y seguimos lo que la Biblia dice. Los testigos hacen al revés. Ellos tienen una opinión y entonces hacen que la Biblia diga lo que ellos están enseñando. Voy a poner más de una prueba de lo que estamos diciendo aquí. Y en la prueba que vamos a poner en este momento, vamos a señalar un aspecto. Los testigos enseñan que un hijo de Dios o que ellos no saludan la bandera. Ellos no reconocen la bandera de cada país como la enseña o como un símbolo de ese país. Pero en la Biblia se presenta que los hijos de Dios, que el pueblo de Israel tenía su bandera. Si el pueblo de Israel no solamente tenía su bandera nacional, sino que cada tribu tenía su propia bandera y los testigos enseñan que no se debe saludar la bandera, pues entonces, ¿qué dice la Biblia? Voy a compartir ahora lo que dicen algunas traducciones bíblicas. Voy a señalar 4 Biblias diferentes. Además, la Biblia, el Nuevo Mundo, esta primera versión de la Biblia, el Nuevo Mundo. En el libro de Números, en el capítulo 1 y los versículos 52 y capítulo 2 y otros versículos que después les voy a decir, vamos a leer lo que esta Biblia dice. Aquí señalo, ya lo mencioné cuando enseñé esta Biblia, pero voy a enseñarles ahora, es la versión del 79. Leyendo en Números, capítulo 1, voy a leer el versículo 22. Aquí dice, y los hijos de Israel asentarán sus tiendas, cada uno según su escuadrón, y cada uno junto a su bandera por sus cuadrillas. Aquí presenta que los hijos de Israel se presentan cada uno por sus cuadrillas o por sus tribus según su propia bandera. Quiere decir que en la Biblia los hijos de Dios tienen su bandera. Cuando yo digo la palabra bandera,
podría usar otras palabras que no tiene que ser precisamente bandera. Yo podría decir conforme a su enseña, o podría usar otra palabra que no fuera bandera, pero que significara lo mismo. Una enseña, una bandera, un estandarte, o que significan lo mismo. Entonces, ya leí y voy a volver a leer Números, capítulo 1, versículo 52. Y los hijos de Israel asentarán sus tiendas, cada uno en su escuadrón y cada uno junto a su bandera por sus cuadrillas. Ahora, en el capítulo 2 del mismo libro de Romanos, en el versículo 2 dice, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, según las enseñas de las casas de sus padres. Aquí está diciendo cada uno con su bandera junto, y repito el texto por lo que quiero señalar. Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, según las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo del testimonio acamparán. O sea, que tenían más de una bandera, porque la palabra bandera y la palabra enseña es lo mismo. Para que notemos lo que yo estoy diciendo, voy a repetir el versículo 2, el versículo 2. Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, según las enseñas de las casas de sus padres. O sea que había más de una enseña, más de una bandera, según lo que correspondiera en cada tribu. Ahora el versículo 3 dice, estos acamparán al levante, al oriente, la bandera del ejército de Judá por sus escuadrones, el jefe de los hijos de Judá, Naón, hijo de Aminadab. Leo el versículo 10. La bandera del ejército de Rubén, al mediodía, por sus escuadrones, el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Versículo 17. Luego irá el tabernáculo del testimonio, el campo de los levitas, en medio de los ejércitos, de la manera que asientan el campo. Así caminarán cada uno en su lugar junto a su bandera. Versículo 25. La bandera del ejército de Dan estará al aquilón con sus escuadrones. El jefe de los hijos de Dan, Ahiezer, hijo de Amisadai. Y por último, el versículo 31 dice, todos los contados en el ejército de Dan, 157,600 irán los postreros tras sus banderas, porque se juntaban más de una tribu. Aquí vemos el uso de la palabra bandera. Ahora, yo voy a leer, antes de leer la versión del Nuevo Mundo, voy a leer otra versión más. Es la Biblia Nácar Colunga. La Biblia Nácar Colunga es una Biblia confeccionada por la Iglesia Católica. Voy a leer el
Versículo 52. Los hijos de Israel sentarán sus tiendas, cada uno en su cuartel, bajo la propia enseña por orden de escuadras. Estamos mirando aquí algo que ya había dicho en el tema anterior. Cuando uno lee más de una versión, tiene la posibilidad de decir lo mismo usando otras palabras. Aquí estamos mirando que en esta Biblia, Nácar Colunga, comparándola con la Reina Varela, dicen lo mismo, pero usando distintas palabras. Es la riqueza de leer distintas versiones bíblicas que podemos entender mejor lo que la Biblia dice. Pero aquí señala también la existencia, aquí está también la existencia de la palabra bandera o la palabra enseña. En el capítulo 2 de Número, versículo 2, dice: que acampen los hijos de Israel, cada uno junto a su enseña, bajo las enseñas de sus linajes, frente al tabernáculo de reunión y en torno a él. Lo que señalaba, enseña y enseña, o sea, las banderas que ellos tienen. Versículo 3 dice: delante al oriente acampará Judá con su enseña y sus escuadras de los hijos de Judá, en jefe Nazón, hijo de Aminadab. Versículo 10, al mediodía la enseña del campo de Rubén, en sus escuadras, el jefe de los hijos de Rubén es Elisur, hijo de Sedeur. Versículo 17 dice: después avanzará el tabernáculo de reunión, yendo el campo de los levitas en medio de los otros. Seguirán en la marcha el orden de su campamento, cada uno según su puesto y su enseña. Voy a leer solamente estos textos aquí, no voy a leer el texto final, porque está repitiendo lo mismo, está hablando de la misma palabra. Ahora, después de leer esta versión, voy a leer la versión del Nuevo Mundo. Voy a leer la versión del Nuevo Mundo. Estén atentos a la lectura, a ver si ustedes escuchan la palabra bandera o la palabra enseña. El primer texto que leímos es Números, capítulo 1, versículo 52. Un momentico, es que tenía aquí otra, porque lo había señalado para otra cosa que quiero comparar, pero lo tenía en otro lugar. Aquí ya lo tengo. Números, capítulo 1, versículo 52. Dice: y los hijos de Israel tienen que acampar cada uno con relación a su campamento, y cada hombre según su división en 3 tribus por sus ejércitos. Notan que no aparece ni la palabra bandera, ni enseña, ni estandarte. Sencillamente lo omiten. El versículo 2 de Números 2. Los hijos de Israel deben acampar cada hombre según su división de 3 tribus, según las señales
para las casas de sus padres. Frente a la tienda de reunión deben acampar en derredor. Dice frente a las señales, pudiera decir frente a las banderas, pero no está, dice de señales. Vamos a suponer que esta palabra aquí, señales, vamos a suponer que diga bandera, porque está hablando de otra situación o de otra cosa. Pero para que quede claro lo que estamos diciendo, vuelvo a leer. Los hijos de Israel debe acampar cada hombre según su división de 3 tribus, según las señales para las casas de sus padres, frente a la tienda de reunión, deben acampar en derredor. Aquí podría decirse bandera o podría decirse un lugar señalado donde ellos debían acampar. Por eso estamos haciendo la observación. Versículo 3, y los que acamparán hacia el este, hacia el naciente, serán la división de 3 tribus del campamento de Judá en sus ejércitos, y el principal de los hijos de Judá, Nazón, hijo de Aminadab. Aquí no aparece en ningún momento ni bandera, ni señal, perdón, una cosa es señal y otra cosa es enseña. Señal es una cosa, señal no es una bandera. Enseña sí puede decirse que es una bandera. En el texto anterior, cuando leí, según las señales, esa palabra señales no son según sus enseñas, sino según sus señales. Está hablando aquí, pero no está mencionando a bandera. En el capítulo 10, perdón, en el versículo 10 del mismo capítulo 2 del número, dice aquí la división de 3 tribus del campamento de Rubén estará hacia el sur en sus ejércitos, y el principal de los hijos de Rubén es Elisur, hijo de Sedeur. Una vez más, no aparece la palabra bandera, ni enseña, ni estandarte. Versículo 17, el último que vamos a leer aquí, cuando la tienda de reunión tenga que emprender la marcha, el campamento de los levitas estará en medio de los campamentos. Voy a leer con mayor claridad este texto 17. Cuando la tienda de reunión tenga que emprender la marcha, el campamento de los levitas estará en medio de los campamentos. En esta prueba que hemos señalado aquí, no está señalado, no está mencionado la palabra bandera. Luego los testigos enseñan que la bandera no se saluda de la Biblia que ellos confeccionan, quitan la palabra bandera o enseña o estandarte, cualquier palabra que vaya a significar lo mismo. Estoy probando lo que la Biblia dice con lo que dice esta versión. Bien, primero leí 2 versiones donde se enseña bandera y enseña. Y aquí dije una palabra. Voy a usar lo que dije para lo que estoy explicando. Dije, aquí se enseña en las 2 versiones la palabra bandera y palabra enseña. La palabra enseña no significa lo mismo que la palabra enseñar. Enseña significa bandera. Si yo voy a conjugar el verbo enseñar, yo puedo decir, él enseña, y estoy haciendo la misma pronunciación que la enseña.
La palabra que aparece según eh, las señales de sus padres es el lugar donde se señalan los padres, pero no significa enseña de bandera o de estandarte, son cosas distintas. Bien, ahora voy a volver a leer estas mismas palabras usando otras dos versiones. Utilizo esta versión que es el jubileo. La versión jubileo dice en su cómo ella surge. Y voy a leer lo que dice esta versión jubileo. El español por Casidoro de Reina, 1569, y cotejada con la revisión de Casidoro de Reina, 1602, apoyada en el Nuevo Testamento de Francisco de, de Encinas, 1543, y el Nuevo Testamento, 1556, con los Salmos 1557 de Juan Pérez de Pineda. Son los que hicieron esta versión y señala también y cotejada posteriormente con la traducción antigua de William Tyndale en inglés, el Nuevo Testamento en 1534, con la versión autorizada de la King James de 1611. Así que esta Biblia, Jubileo, se está usando las versiones que se señalan aquí, o sea, los mismos manuscritos que se usaron para estas versiones son las que se están usando aquí. Vamos a leer ahora lo que está escrito aquí con respecto a la palabra bandera o enseña. Números capítulo 1, versículo 52. Y los hijos de Israel acamparán sus tiendas, cada uno en su escuadrón, y cada uno junto a su estandarte por sus ejércitos. Aquí la palabra que se utiliza para bandera es estandarte. El versículo 2 del capítulo 2 dice, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su estandarte según las enseñas de las casas de sus padres alrededor del tabernáculo del testimonio acamparán. Aquí se utiliza la palabra estandarte y las palabras, las enseñas, o sea, los estandartes, las banderas de sus padres. El versículo 3, estos acamparán al levante, al oriente, el estandarte del campamento de Judá, por su, voy a leer este versículo otra vez, creo que confundí la lectura en una palabra y debo leerla correctamente. Estos acamparán al levante, al oriente, el estandarte, o sea, la bandera, del campamento de Judá, por sus ejércitos, y el príncipe de los hijos de Judá, Nazón, hijo de Aminadab. Versículo 10, el estandarte del campamento de Rubén al mediodía, por sus escuadrones, el príncipe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Versículo 17, luego irá el tabernáculo del testimonio, el campamento de los levitas, en medio de los campamentos, de la manera que asientan el campamento. Así caminarán cada uno en su lugar junto a su estandarte. Y el versículo 25, el estandarte del ejército de Dan,
estará Aquilón con sus ejércitos y el príncipe de los hijos de Dan, Ahiezer, hijo de Besabal. Así que en esta Biblia de jubileo aparece la palabra estandarte, se menciona la bandera. La última Biblia que vamos a consultar para hablar de esto, yo tengo muchísimas versiones, todas dicen así, menos la versión Nuevo Mundo. Y en esta versión de Jerusalén, la versión de Jerusalén es una Biblia o son Biblias que se traducen en vivo junto a donde se cree que Jesús fue enterrado, en el jardín donde en el sepulcro de José de Arimatea, según se cree, allí se enterró Jesús. Y allí hay escribas que hacen la copia continuamente en diferentes idiomas. Ellos hacen estas versiones patrocinados por ofrendas que las personas dan para que las Biblias se traduzcan. Así que esta es una traducción hecha en este lugar. Yo presencié, no la de esta versión, pero sí la versión de Jerusalén en los momentos en que estaban copiándose en español, en el momento en que yo estuve allí. Bien, en esta versión de Jerusalén, capítulo 1, versículo 52, los israelitas acamparán cada uno en su campamento y bajo su bandera por cuerpos de ejército. Aquí dice la palabra bandera. Ahora, capítulo 2, versículo 2, dice, los israelitas acamparán cada uno bajo su bandera, bajo las enseñas, o sea, las enseñas, las banderas de las casas patriarcales alrededor de la tribu del encuentro a cierta distancia. Capítulo 3 utiliza la palabra bandera. Estoy ahora, bueno, voy a seguir leyéndolo, aunque me lleve más tiempo, los textos como lo estoy haciendo hasta acá. Acamparán al este hacia la salida del sol la bandera del campamento de Judá por cuerpos de ejércitos. Príncipe de los hijos de Judá, Nazón, hijo de Aminadab. Versículo 10. Al sur la bandera del campamento de Rubén por cuerpos de ejército. Príncipe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Versículo 17. Partirá entonces la tienda del encuentro, pues el campamento de los levitas está en medio de los demás campamentos. En el orden en que acampan, partirán, cada uno por su lado, bajo su propia bandera. El versículo 25, al norte, la bandera del campamento de Dan, por cuerpos de ejército, príncipe de los hijos de Dan, Eliezer, hijo de Amisadab. Así que aquí, esta es la versión de Jerusalén. Nos hemos fijado en el uso de 4 versiones bíblicas, comparándola con la versión del Nuevo Mundo. Nos hemos fijado que la versión del Nuevo Mundo omite la palabra bandera. ¿Por qué la omite? Ellos enseñan que no se saluda la bandera o la enseña de un país porque la consideran una idolatría y no se debe hacer imagen ni idolatría. Como llaman a la bandera una idolatría, pues señala que no se bautiza. Pero eso no es
lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña en el segundo mandamiento no hacer imagen, estatuas, copias de ninguna cosa para adorar. La bandera no es un ídolo que se adora, es sencillamente lo que representa a un país o a un grupo de personas, lo que representa algo, no es una idolatría. Este tema, hasta donde hemos llegado, lo hemos alargado bastante porque hemos querido que este aspecto quede claro. Sin embargo, aunque voy a terminar el tema aquí, en el próximo tema voy a hacer otras comparaciones donde también esta Biblia de, de el Nuevo Mundo quita lo que ellos no quieren que tenga y añade cosas que la Biblia no tiene, ellos le añaden para que esté en armonía con la creencia que ellos tienen. Esto lo seguiremos mirando en nuestra próxima grabación.